El desarrollo del feto comienza con la fecundación. Es la fusión de las dos células sexuales o gameto en el curso de la reproducción sexual, dando origen al cigoto, donde se encuentran reunidos los cromosomas de los dos gametos. De los millones de espermatozoides, son poco o uno el que llegará al óvulo, ingresa y lo fecunda. La membrana del óvulo altera su estructura química y cierra el paso del resto de los otros espermatozoides. Al unirse con el óvulo, el espermatozoide pierde la cola y fusiona su núcleo con el gameto femenino, produciéndose el proceso de la simbiosis, naciendo así la primera célula huevo fecundado cigoto, que contiene el ADN, información genética única, como el color de los ojos y hasta la estatura aproximada que tendrá el nuevo ser humano. Inicia un viaje de aproximadamente 4 días hacia el útero y a las pocas horas de su fecundación se divide en 2 células y en el camino se siguen desdoblándose en partes iguales. Cuando llega a la cavidad uterina consta de 16 células y se parece una mora y de inmediato no anida porque aún no ha alcanzado el desarrollo necesario, sino que permanece libre 2 o 3 días más antes de instalarse en la mucosa uterina. La implementación se produce 7 días después de su fecundación y es ahí cuando el huevo se instala en el endometrio, como vemos en estas imágenes. La capa exterior excava una especie de nido formando el trufoblastro, una membrana que dará origen a la placenta, y desde ese momento en cada minuto ocurrirán cambios hasta el momento del parto. En cuanto en estas imágenes vemos los diferentes cambios que ha tenido la fecundación, pasando por los blastrómeros, la mórula, los sacros briterinos, la gastrulación y la cavidad anatómica. De igualmente las células masodérmicas, el arcamitón, las hojas viscerales y parametral. Encontramos también el sacro de la yema, el tubo neural, las somitas, los pliegues neurales y hasta el canal neural. Produciéndose ya la parte de la neurulación, se dice que este proceso comienza al principio de la 3ª semana y midiendo aproximadamente 1.5 milímetros, se produce una proliferación celular en la parte media dorsal del ectodermo, lo que ocasiona el engrosamiento de esta zona, originando así la placa neural. Después, los bordes de la placa neural se elevan y al mismo tiempo su parte central se va hundiendo ventralmente, formándose así el surco neural, que quedará abierto hacia la parte dorsal. El surco se hace cada vez más profundo, sus paredes se elevan y es así que queda constituido el tubo neural, una estructura ovalada, como vemos en esta etapa, la placa neural, el moldeamiento, el plegamiento, el cierre del tubo neural y hasta la separación de las células de la cresta neural. Se dice que el ectodermo endonal aporta células en las crestas, formando así 2 cordones continuos situados en cada parte dorsal del tubo neural. Aquí encontramos la cresta neural, el tubo neural, el ectodermo, la motocorda y hasta la fusión de los pliegues neurales. En esta otra están las placas neurales, la motocorda, el tubo neural, las crestas neurales y las placas y los pliegues neurales. En cuanto al mapa conceptual, se dice que la motocorda, que induce al ectodermo a diferenciarse a la neuroectodermo, que va a formar la placa neural y que se transformarán en sacros neurales y que darán origen a los pliegues y al canal neural, que al cerrarse va a formar el tubo neural. En cuanto a la cresta neural, se originan los ganglios de la nariz posterior, los ganglios autónomos, ganglios de las paredes craneales, células Schott-Man, los aracnoides, las piamadres y hasta la médula suprarrenal. El tubo neural está situado dorsalmente en la motocorda, flanqueando por los espacios neurales lateralmente. En estas últimas se hallan ya las somitas. Estas son masas celulares que provienen del mesodermo praxial. Son de formas seriales a los lados del eje del embrión y su posición está con relación a las presas neurales. En cuanto al desarrollo del encéfalo, el tubo neural craneal al cuarto par de las somitas da origen al encéfalo. En el extremo craneal del tubo se forman 3 vesículas, como el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo como tal.
Comenzando ya el desarrollo y la complejidad del sistema nervioso central, vemos las primeras vesículas, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el diencéfalo. En este encontramos ya las segundas vesículas, donde están los derivados del prosencéfalo, como el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda igual, el romboencéfalo se divide en metencéfalo y en el mielencéfalo. Está la médula espinal, y en estas también están sus subdivisiones como tal, en cuanto encontramos que en el telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales, en cuanto a la corteza cerebral, el núcleo central y las comisuras interhemisféricas. En cuanto al diencéfalo, se divide en el hipotálamo, donde se encuentra la hipófisis, la médula y el tálamo. En el romboencéfalo, allí se forman ventralmente los películos neurales y dorsalmente el táctum, donde se hallan los colículos superiores e inferiores como tal. Esto ya estamos viendo el desarrollo como tal y crecimiento del desarrollo del sistema nervioso central. En cuanto al desarrollo de los nervios periféricos y autónomos, el sistema de nervios periféricos está constituido por los nervios craneales, raquídeos y viscerales. En cuanto a los autónomos, se dividen en diferentes orígenes, pero principalmente en las crestas neurales. Como vemos aquí, se encuentran las terceras vesículas y sus derivados, que son las quintas vesículas. En cuanto a los desarrollos del ganglio de los raquídeos, encontramos la cresta neural, el tubo neural, la médula espinal, los ganglios raquídeos y los nervios raquídeos. Las neuronas unipolares, las multipolares, estas se encuentran en los ganglios simpáticos, y las células satelitales. En cuanto a sus divisiones y los derivados, se dice que son las principales vías de su estructura, como las crestas neurales, los plexos preventrales, los parasimpáticos y las glándulas suprarrenales. Así he concluido en cuanto a la formación de la embriología y el desarrollo de la estructura del sistema nervioso central.